Bueno, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes, dándole gracias, por supuesto, siempre al Señor por tener esta oportunidad, esta gran bendición de poder compartir, Señor, su palabra y poder entregar lo que sabemos que Él nos va a hablar y va a ser de edificación para nuestras vidas. Quiero darles un abrazo grande, un saludo, que si bien estamos viéndonos en el Espíritu, en cada día, Señor, disfrutando de la presencia del Señor, y bueno, y así es como continuamos, que sea para bendición y edificación para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias, Dios, por todo lo bueno que sos. Amén. Gracias. Bueno, quería leerles parte de un capítulo, la carta de Efesios, que ha escrito el apóstol Pablo. Vengo realizando algunas reflexiones, meditaciones con respecto a la vida de él, que sé perfectamente que es una vida que uno no apenas si puede tener un vuelo rasante, ¿no?, de tanto que hay. Los otros días estaba escuchando un predicador, un escritor de libros, que comentaba que había escrito un libro sobre la vida de Pablo, sobre toda la tarea que realizó Pablo, de 600 hojas, que estuvo 10 años trabajando sobre ello. Entonces uno piensa que lo poco que puede dar, pero así cada estrofa, tanta precisión de él, tanta revelación que ha tenido, seguramente va a ser de gran bendición para todos nosotros. Quiero comenzar leyendo y voy a tener la lectura casi versículo por versículo, dando una referencia en otras cartas de lo que Pablo estaba transmitiendo o quería transmitir en ese momento. Comenzamos. Yo les digo, las referencias yo las tengo ya escritas acá en mi cuaderno, para no estar perdiendo tanto tiempo de lo que nos va a llevar el encontrarlo y todo eso. Ustedes, ya va a quedar la grabación, búsquenlo, chequéenlo, y uno está constantemente abierto para escuchar diferentes pensamientos que seguramente los hay en otras cartas. Bueno, comienzo a leer el versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dado para con vosotros. Yo he buscado un pasaje en el libro de Colosenses, también por puño y letra de él, que dice lo siguiente en el capítulo 1, versículo 24. Ahora que gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, por su iglesia, estoy en este momento pasando esta situación. Vemos que en el versículo 2 y 3, también Pablo continúa, 2 y 3, que por revelación, el 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito. Son palabras en el cual está hablando él sobre esa revelación, esa claridad que le dio Dios sobre algo que estaba escondido, como un misterio, no porque Dios lo hubiese querido hacer, sino porque estaba para otro momento. En este era el momento para poder compartirlo. Yo leía en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 12, que dice, pues yo
ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Vemos que esto fue algo que él recibió directamente del Señor. No lo recibió de hombre alguno, lo recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu le habló y le reveló las enseñanzas. Veo también en el versículo 4-5 que dice, leyéndolo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En Colosenses 1:25 dice la palabra, dice el apóstol, que de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con los otros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esto es algo en el cual el Señor, así como habla también que en el versículo 6, que a los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y aquí vemos también lo que él nos estaba compartiendo en otro lugar, la administración de Dios. Dios nos ha dado también la administración de su palabra, revelar ese misterio. Cada uno de nosotros tenemos esta bendición de parte de Dios. Nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Él ha dicho también a lo largo de estos pasajes que esa administración de la gracia le fue dado por gracia, porque a Pablo no le fue dado por su capacidad, era un hombre preparado, ni tampoco porque él había escudriñado por sí mismo, sino todo esto es revelación de Dios a él, a su vida, porque Dios lo había escogido como instrumento para poder ir a aquellos que no conocían de Dios, hablarles de que tenían otra oportunidad, y iban a ser escogidos para ser herederos, siendo parte de su pueblo, y también coherederos entre todos para poder disfrutar de su presencia. Vemos en el versículo 7 le leí, el 8, que dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, el tiempo de revelar ese misterio, eso que no estaba siendo visto, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Vemos en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstolos, dice el apóstol Pablo. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. En 1 de Timoteo también 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo mirando su vida, ¿no? También su condición y de cómo había llegado al Señor. También en 1 Corintios 2:7 puedo ver cómo hablamos la sabiduría de Dios en misterio, una sabiduría oculta, lo cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esto va en paralelo con los pasajes, con el versículo 10, dice que para que la multiforme
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es interesante también, ¿no?, poder escucharlo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es una manera de poder compartir que esto es multicolor, hay mucho de acá, ¿no? Y podía haber en diferentes pasajes en el cual también Pablo compartía, que hablamos esa sabiduría de Dios en misterio, una sabiduría oculta, la cual Dios mismo predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. También podemos leer lo que nos dice Primera de Pedro 1:12. Espero que también vayan anotando aquel que quizás lo desee para poder investigarlo con más tiempo. En Primera de Pedro 1:12 dice: a esto se les reveló que no eran para sí mismos, a los profetas de la antigüedad, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han anunciado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviados desde el cielo, como en los cuales cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué pasaje, ¿no es cierto? Como que nos dice que la Iglesia también es de testimonio, que a través de su testimonio tiene la gran responsabilidad también de que lo que escuchan los ángeles, de lo que la Iglesia está testimoniando, es lo que realmente el Señor quiere que digamos. Ellos anhelan. Aquí sabemos perfectamente que el único que conoce todas las cosas es el Señor. Que los ángeles pueden estar mirando, colaborando, también en diferentes circunstancias, estando auxiliándonos, o no sé, como también lo produjo con el Señor y también con hombres, pero no saben lo que realmente es lo que Dios tiene en esa profundidad de su sabiduría y en el conocimiento de Él. También en Romanos 11:33 nos dice Pablo, fíjense lo firme, lo sorprendente de esta declaración. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. ¿Quién entendió la mente de Dios? Podemos decir cuántas cosas que nosotros a veces pensamos que conocemos o entendemos, hay muchísimo más. Son insondables, son inexplorables, están en un lugar que si Dios no te las muestra, es muy difícil que vos las puedas deducir con tu propia mente. Por eso sabemos perfectamente esta expresión que él dice, ¿quién entendió la mente de Dios? Él nos las hace entender a través de todo lo que está revelado, como nos lo dijo claramente allí también en el Antiguo Testamento. Las cosas reveladas son para nosotros y las cosas que están ocultas, que no las podemos ver, son de Dios. Vemos también en el versículo 12 y 13, en quien tenemos, versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayen a causa de las tribulaciones de Pablo,
por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Imagínense en que Pablo está compartiendo todas estas palabras, esta revelación, pero a la vez los hermanos que estaban en Éfeso estaban interesando en la vida de Pablo, que les estaba diciendo que estaba preso, que era prisionero de Cristo. O sea que él estaba pasando unas aflicciones que ellos mismos sentían la carga de verlo a él sufrir. Pero Pablo les dice claramente que les pedía que no desmayen, ¿no es cierto? Le pedían que no desmayen, que la seguridad y el acceso con confianza es por medio de la fe en Él, en Cristo. Esta es la bendición que nosotros tenemos. Tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Cristo. No es nuestra fe convertida, es la fe de Cristo. Leemos también referencias conocidas, pero es bueno compartirlas para fortalecer el pensamiento. En Hebreos, cuando nos habla en el capítulo 4, versículo 16, que nos acerquemos, que nos acerquemos con confianza, con toda confianza, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros sabemos perfectamente que nos podemos acercar con toda confianza, no mirando muchas veces nuestro caminar, que no siempre es un caminar, yo diría no tan siempre, es un caminar tan seguro, ¿no? Ni tan acorde a lo que Dios nos está pidiendo. Pero así todo, Dios nos está diciendo que nos acerquemos con confianza a ese trono de la gracia, donde está Él, y sentado a su diestra en nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar misericordia. Y alcanzamos confiadamente la misericordia que necesitamos y hallamos la gracia para ese oportuno socorro que estamos buscando, y entrando a su presencia es donde lo vamos a encontrar y alcanzarlo. Es muy importante tener en cuenta estas cosas, porque muchas veces nosotros, por ver nuestra propia condición, como si nos estuviéramos desafectando o nos estuviéramos eliminando de la bendición tan grande de poder estar en la presencia de Dios constantemente, lo estamos siempre, y aún equivocándonos o errando de camino, estamos siempre en la presencia de Dios, y Él nos dice que en vez de salir, de escondernos, que entremos a su presencia confiadamente, porque vamos a alcanzar la restauración y toda la reconciliación, o lo que sea, el arrepentimiento, o lo que sea, en la presencia de Dios, porque ahí alcanzaremos la misericordia y el oportuno socorro. Vieron que también en Hebreos capítulo 10, versículo 19, nos dice también, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en ese lugar santísimo, en el lugar donde habito yo, donde es un lugar inaccesible, pero que a la vez yo le estoy dando libertad para entrar en él, por la sangre de nuestro Señor, de mi Hijo amado, Jesús, por él, camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su vida. ¿No es cierto? Todo lo que nosotros podemos encontrar es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por su vida derramada allí en la cruz del Calvario. Oh Dios, como Él también murió por todos nosotros, pagó ese precio que se demandaba por el pecado, por toda la miseria humana, por ese alejamiento, por la ira de Dios, por todo lo que se nos pedía, por un pecado tan grande, pero ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su vida,
es el único camino, como él lo dice ahí en el Evangelio de Juan 14, no me acuerdo si era el versículo 9, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente en él podemos encontrar todo lo que quizás damos vuelta, perdemos tiempo y lo tenemos simplemente y grandemente por acercarnos a su presencia y derramar nuestro corazón y dejar todo en él para poder ser restaurado y también guiado en nuestra vida. Yo a partir de estos pasajes, este capítulo, estas cartas tan iluminadoras, de tanta bendición que son para nosotros el poder tenerlas. Una vez escuché la palabra de un pastor que dijo, nosotros estamos viviendo el mejor momento de poder disfrutar también de la revelación de Dios, que estamos en el medio, podemos ver hacia atrás, al Antiguo Testamento y todos los que pasaron y todo lo que se demandaba, pero podemos también estar mirando hacia adelante en el lugar que estamos, hacia viendo todo lo que pasó, toda la vida, toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, para darle la lectura precisa de las cosas que van a acontecer. Para mí, en lo personal, si yo tengo que decir algo como para cerrar este momento, podría decir que en la lectura y en todo lo que uno fue reteniendo, si tengo algo que retener, que Dios me ha hablado en lo personal a mí, es la pequeña meditación que leo a través de esta palabra, ¿no? Y veo el hecho de la condición en la cual el apóstol Pablo se presentaba en esta carta. Y veo su humildad, hermanos, veo su gran humildad de cómo él decía que era el más pequeño de todos los santos, era el más pequeño del menor de todos los santos, que si tenía que hablar del pecado, él era el pecador número uno, que su propia vida, lo que había vivido, era que él lo tenía bien presente, porque no quería olvidarse tampoco de la condición en la cual él había llegado a tu presencia, que tú lo habías encontrado, que él era el enemigo, era el enemigo, era aquel perseguidor, era aquel que indudablemente fue un gran escollo para todos los cristianos de esa época. Y era seguramente una gran estaca, un gran aguijón en su vida, el pensar que ya tenía una debilidad, ya tenía una herida que solamente en ti, a través de tu gracia, la podía superar. Él tuvo una gran labor. Si podemos darnos cuenta que él tuvo el ministerio más grande en toda la obra del Señor, porque él tuvo la gran responsabilidad de compartir con fidelidad como ministro, como un administrador, no de los misterios ocultos, como dice la palabra ahí en Primera de Corintios, que todos nosotros, hermanos, somos administradores de los misterios divinos, del misterio de Dios. Entonces uno se da cuenta la gran responsabilidad que tiene, no solamente en esta vida, tenemos el privilegio de pertenecer al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, que es la que tiene la lectura en todo este pasaje sobre la gran revelación que estaba escondida, que era el que conozcamos que Dios estaba edificando una iglesia en el cual no había ni de un lado ni del otro, ni nadie se podían sentir ni superiores ni subestimar a nadie, sino que la idea es que seamos uno en el Señor. Ese es el verdadero pensamiento que Dios está queriendo, que nosotros seamos, sí, hombres, mujeres, niños,
privilegiados, por ser hijos, por haber recibido de parte de Dios el ser adoptados como hijos suyos. Pero también tenemos la gran responsabilidad de poder crecer en nuestra relación con el Señor, en nuestra comunión unos con los otros, en madurar, en entrar en ese proceso de toda la vida, predicando el Evangelio, sirviendo en su obra. De Él se puede decir que por su fruto lo conocimos, como dice la palabra, que es lo que significa también el verdadero arrepentimiento de una vida pasada en una nueva vida en Cristo. Pudimos ver el fruto de Pablo, un hombre que completaba con las grandes virtudes que el Espíritu Santo hacía por él. Nos dijo en su palabra: no desmayéis en el último momento, lo vemos ahí, no desmayemos, no nos desanimemos por las quizás circunstancias que vivimos, incluso que vivimos dentro del pueblo de Dios, porque también lo tuvo Pablo, que él tuvo luchas, tuvo muchas personas, muchos hermanos que lo lucharon hasta último momento, que no lo aceptaron, que siempre dudaron de él, siempre lo trataron como un traicionero de lo que había hecho, alguien que no tenían seguridad de poder compartir con él este camino. Pero sin embargo, estamos viviendo el gozo y la gloria de pertenecer al pueblo de Dios, a disfrutar de la presencia de Dios, al compartir unos con los otros y ser juntos esos compañeros de milicia, que es la gloria que nos vamos a llevar en esta vida. Pensaba en ese encuentro que tuvo el Señor con él, donde esa luz que lo deslumbró, lo asombró, lo maravilló, fue la luz que él pudo tenerla siempre en su vida y no dejar que pasara, sino al contrario, de poder ver en esa luz, en esa revelación, en esa presencia, en esa comunión, la gran comunión que pudo alcanzar él toda la vida, y todo fue por gracia y no por ninguna capacidad, ningún merecimiento que él tuvo. Hermanos, es realmente para poder disfrutar de todos estos pensamientos, de todos estos escritos, que son realmente para vivir y para transmitir. Si bien recibimos, también transmitimos, y tenemos que transmitir para que más personas puedan encontrar y conocer íntimamente, profundamente a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por todo esto y la más rica bendición. Hermanos, muchas gracias, oh Dios, por esto, que sea de edificación, y quedamos en su presencia, dándote toda la gloria, dándole toda la gloria y toda la honra, y alabando y adorándole, como fue el propósito para nuestra vida cada día de ella. Que Dios nos bendiga, y un beso grande para todos. Amén, gracias.